Que en este video vamos a ver el último tema de laboratorio, que es geoestadística. Este es, como tema, es un solo tema, es un solo ejercicio, digámoslo así, pero sí lleva un montón de pasos intermedios que es importante realizarlos para obtener un resultado correcto. Ok, entonces vamos cargando los paquetes. Aquí estoy definiendo algunas variables que voy a utilizar después para el semivariograma, los mapas finales de interpolación y el mapa de la superficie variograma. Entonces, vamos a trabajar con estos datos, ¿ok? Y vamos a trabajar con la variable de potasio. Entonces, cargamos los datos y le definimos un ID que lo vamos a ocupar después. Entonces es importante realizar la exploración de los datos para ver si está normalmente distribuida y si no, entonces transformarla de una forma apropiada para poder realizar la interpolación y todo el proceso, ya que se basa en el supuesto de que los datos están normalmente distribuidos. Entonces definimos nuestra variable, calculamos la varianza, ¿verdad? Nos da 81,58 y vamos a graficarla y vemos que no está normalmente distribuida, ¿verdad? Tiene un sesgo positivo, tiene valores, eh, pocos valores altos, pero los tiene, ¿verdad? Entonces vamos a definir que la vamos a transformar, ¿verdad? Aquí definimos true o false, si no la transformamos ponemos false, y con eso definimos que nuestra variable transformada va a ser k-trans, ¿ok? Aquí nada más definimos el nombre, ahorita vamos a transformarla, ¿ok? Entonces, una opción para la transformación es la normalización, estandarización. Ahora ya hemos visto, esto sería como pasar la z con una media serie de desviación de 1. Entonces, si queremos hacer eso, aplicamos esto y vemos aquí nuestro mm, ¿qué es eso? Var z. Aquí está. Esta es nuestra variable ya estandarizada. Esta es otra forma, pero eh, yo he encontrado que, que esa de arriba funciona un poco mejor. Ok. Entonces, NST trans. Si quisieran utilizarla, entonces nada más descomentan esto para generar esa variable z. eh, pero eh, me, me- me parece que la otra es mejor. ¿Ok? Aquí voy a pasar un momento a Visual. Otra forma es la transformación de Box-Cox, que lo que hace es determinar para un lambda óptimo para normalizar esa variable y utiliza esta fórmula de forma general y aquí hay una serie de valores típicos de lambda, ¿verdad? Donde va de -2 a 2, donde 0 es una variable, una transformación logarítmica, 2 es al cuadrado y -2 es el inverso del cuadrado. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos, ¿verdad? Podemos utilizar eso, ¿verdad? Si definimos que le vamos a transformar, entonces podemos generar nuestro boxcox, donde me da el lambda óptimo, para que vemos que cae entre un logaritmo y el inverso de la raíz. Y esta bar
var bc es nuestra variable boxcox. ¿Ok? Y este gráfico lo que hace es, digamos, lo hace automáticamente la función para determinar, ¿verdad?, los valores de lambda que analizó y cuál era el óptimo. Entonces aquí definimos qué variable vamos a utilizar o qué transformación vamos a utilizar si es que están transformados los datos, ¿verdad? La cuantil para mí es la mejor, es la más sencilla porque también la retransformación de la variable en la escala original es mucho más sencilla. Entonces, si van a utilizar una, yo les recomendaría eso, ¿verdad? Entonces aquí vamos a guardar en nuestros datos eh, qué variable vamos a utilizar dependiendo de qué transformación. ¿Ok? Entonces ya en nuestros datos tenemos nuestro ktrans con la variable y entonces vamos ahora a ver nuestra variable. Ahora sí que vamos a analizar cómo se encuentra, ¿verdad? Y vemos que la desviación estándar, pero la varianza es prácticamente 1, ¿verdad? Y está perfectamente normalizada con media de 0. ¿Ok? Entonces ya, primer paso, analizamos los datos, los vimos, si ocupamos transformarlos, los transformamos y decidimos qué transformación vamos a utilizar. Ahora vamos a pasar los espaciales, porque este es un problema espacial. Bueno, entonces vamos a pasar los espaciales y entonces lo que vamos a hacer es, antes trabajamos con data frames de pandas, ¿verdad? Ahora trabajamos con geodata frames de geopandas. Entonces lo que tenemos que decirles, vamos a pasarlo a formato espacial. Estoy definiendo cuál es el nombre, ¿verdad?, en mis datos, cuál es el nombre de mis coordenadas X, mis coordenadas Y, y voy a definir una geometría de puntos a partir de X, Y, donde estoy definiendo, ¿verdad?, cuáles son X, cuáles son Y. ¿Ok? Entonces estos van a ser mis datas de geopandas, donde tengo esa geometría de puntos. ¿Ok? Para determinar y calcular bien el variograma o nosotros tener más información para calcularlo, tenemos que calcular las distancias mínimas, máximas de nuestros datos. Entonces, con esto nos damos una idea de cuál es la distancia mínima, media y máxima, ¿verdad? Entonces, en menos de 40 metros no voy a tener información. Y la separación máxima entre mis puntos es de 1300 metros. ¿Ok? Eso lo vamos a usar después. Vamos a generar un polígono que contiene nuestros datos para restringir un poco más el área donde realmente tengo control sobre la interpolación que voy a realizar. Y aquí defino una grilla que va a ser rectangular, ¿verdad? Donde calculo a partir de los valores mínimos y máximos de X y Y. Defino un intervalo para mi grilla. eh, Genero la grilla. eh, y aquí ya puedo ver mis datos, ¿verdad? Entonces aquí, como el objeto ya es espacial, él sabe, el programa será Python, sabe que es espacial, entonces yo nada más tengo que decir, ok, grafíquemelo como punto plot, ok. En el caso este es el borde, miramos el magenta, es eh, muestra, bueno, es el polígono que contiene los datos y nuestros valores, donde estoy utilizando la escala espectral, el inverso, análisis espectral, de reverso, que donde
eh, valores positivos son rojos y valores negativos son azules. Ok, entonces aquí en este caso, ¿verdad? Es importante em, escoger una paleta de colores apropiada, ¿verdad? En este caso yo escogí una divergente. ¿Por qué? Porque mis datos están normalizados, entonces tienen una media de cero y hay valores positivos y valores negativos. Entonces, no sería lo mismo así yo uso una paleta continua, ¿verdad? Porque continua quiere decir que hay un valor mínimo y máximo, pero no hay un valor intermedio. ¿Ok? Eh, Como por ejemplo, ¿verdad? O sea, aquí yo nada más veo los valores más bajos son oscuros y los valores, perdón, los valores más positivos son oscuros y los valores más bajos son más claros. ¿Ok? Pero, mira, yo tengo ese intermedio. Entonces, si yo tuviera datos continuos, ¿verdad? O sea, si no utilizo el pantil, si utilizo la de Box o, o no lo transformo, puedo utilizar una, eh, una, una escala continua, una paleta continua, pero como estoy utilizando la de cuantil, entonces uso una paleta divergente. Esa es una, ¿verdad? Eh, eh, hay varias. eh, pero entonces eso me representa mejor mis datos. ¿Ok? Mira, porque tengo un punto intermedio, tengo valores por encima de ese punto intermedio y valores por debajo de ese punto intermedio. Ok, entonces una vez hemos eh, hecho ese análisis previo, ver la variable, transformarla de ser necesario, ver la distribución, cómo se encuentran distribuidos mis valores. Que va a pasarme otra vez a source. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no me está? Ok, entonces para realizar análisis estadístico vamos a calcular el variograma omnidireccional primero. Aquí vamos a utilizar el paquete GSTools, la función varioEstimate. Entonces requiere mínimo los argumentos de posición, que es la tupla de coordenadas XY, y field, que es la variable a interpolar. Argumentos adicionales, puede ser que me regrese el número de pares, si yo quiero definir las distancias, el número de las casillas, la distancia máxima, el número de lags a utilizar y si voy a utilizar algún normalizador como el de VoxCox que creamos anteriormente. Y nada más si se usa bin edges, eh, se usa o maxdist o bin numbers. ¿Ok? Entonces aquí la tupla yo la defino con simplemente entre paréntesis redondos eh, cuáles son mis coordenadas X, cuáles son mis coordenadas Y, el field, los datos. Si la transformación es falsa o boxcos, utilizo mi variable original, si no la variable transformada. Los bins los puedo definir, ¿verdad? Como entre esa distancia máxima que hemos visto, ¿verdad? Lo defino entre esa distancia
la mínima y la máxima, entonces defino una serie de distancias a las cuales quiero calcular la cantidad de bins, si quisiera, o la distancia máxima en general, que sería la distancia máxima entre dos. ¿Ok? Entonces son cosas que puedo definir, pero al final de cuentas lo que voy a definir es el, la cantidad de bins y la distancia máxima. ¿Ok? No el bin edges, eso que lo haga automático y que me regrese el número de conteos. ¿Ok? Y aquí lo del normalizador, eso ya está, para que si es boxcox o es falso, entonces utilice esta, sino que no utilice nada. Y eso lo paso a un data frame y lo puedo graficar. ¿Ok? Entonces ese es mi variograma omnidireccional. ¿Verdad? Entonces yo definí el número de casillas que fueran 15, eso es como lo estándar, y la distancia máxima, ¿verdad? Que eran aproximadamente esos, eh, ¿qué sería? Ah, 655 era la distancia máxima entre dos. Yo puedo haber puesto un valor ahí cualquiera, ¿verdad? Que lo calcule automáticamente, pero aquí yo puedo poner cualquier valor. ¿Ok? Entonces ya tengo mi variograma omnidireccional. Se ve bien, se ve que crece, que llega a un punto donde empieza a estabilizarse. ¿Verdad? Esta línea punteada es mi varianza, que esperaría que fuera cercana a mi meseta, ¿verdad? Que es 1. ¿Ok? Entonces, vemos que los datos tienen una tendencia y que podría utilizar Kriging para interpolar. Entonces, el mapa de la superficie de variograma me va a dar una idea de cómo está distribuida esa semivarianza en el espacio. Eh, Realmente los parámetros a modificar aquí serían nx lag, nx, nlag y el de lag, que serían el número de lags a usar y el tamaño de la celda. ¿Ok? Con esos valores uno puede jugar aproximadamente. em, con eso genera unas variables y con estos códigos simplemente los pueden ejecutar y podemos generar nuestro mapa de variograma. Entonces, ese es con Plot9 y este es con GSLib, ¿verdad? Em, Donde vemos, ¿verdad? Que o sea, en general hay como una menor variación de la semivarianza en esta dirección y una mayor variación en la dirección perpendicular. Entonces, con eso podemos definir, ¿verdad? Calcular nuestros variogramas direccionales. ¿Verdad? Aquí les voy a enseñar cómo calcular los direccionales, pero no cómo modelarlos. Para empezar con algo sencillo, ¿verdad? Después vamos a modelar simplemente el variograma omnidireccional. Eh, entonces, aquí lo lo que tenemos que definir son los ángulos y la tolerancia. ¿Ok? Entonces, los ángulos típicamente se manejan en ángulos de 45, se puede hacer cualquiera, ¿verdad? Esa es cada cuánto los quiero y el mínimo y el máximo, recordando que el máximo no se incluye, ¿verdad? Entonces este así va de 0 a 135 cada 45. Eso sí, tengo que pasar los radianes y la tolerancia típicamente es la mitad de esa diferencia que estoy definiendo. ¿Ok? Entonces aquí entonces, si es igual a antes, solo que tengo que agregar esos ángulos y tolerancia angular. Lo demás lo dejo igual. Y aquí simplemente es para que me genere los data frame
con esos datos y poder visualizarla, ¿verdad? Entonces vemos eh, que en general se comportan de manera similar en las direcciones 0, 45, 90 y 135. Sí tiende a crecer, ¿verdad? Más con respecto a lo que vimos acá, ¿ok? Pero no, no vamos a modelar eh, esta anisotropía, ¿ok? Ahora, aquí, para cuestión de algo que voy a hacer después, voy a generar este mismo que el map, esta misma figura de los variogramas direccionales, pero con Seaborn y los voy a guardar en un objeto y ejes específicos. ¿Ok? Estos markers y palette no es necesario usarlos, los pueden utilizar. Yo aquí los quité, pero se pueden utilizar o cambiar, de ser el caso. ¿Ok? Entonces, esta figura que voy a generar es la misma de la anterior, solo que eh, con Seaborn, ¿verdad? Seaborn Matplotlib. Ahora, para el modelado, em, primero vamos a ver diferentes modelos para que vean qué formas tienen, ¿verdad? Entonces voy a modelar todos con una pepita de 0, una meseta de 10 y un rango efectivo de 15. ¿Verdad? Algunos de estos modelos, eh, el rango efectivo o el rango que modelan es, es una transformación o una reescala del rango efectivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el exponencial, que es lo mismo que el estable, es una tercera parte y el gaussiano es el rango efectivo entre raíz de 3. ¿Ok? Entonces aquí defino eh, mi modelo, eh, la varianza, la escala, que sería el rango efectivo, la pepita, y aquí en Rescale es donde le digo esto, que cómo lo quiero escalar, ¿verdad? Entonces, que es como el inverso, ¿verdad? Entonces, si esto está abajo, el Rescale es nada más, es esta transformación de abajo. ¿Ok? Entonces, para el gaussiano, raíz de 3, para el exponencial 3, el estable 3, el esférico y circular no tienen, y el matrón también de 3. ¿Ok? Entonces, estos son, ay, ¿por qué no lo muestro? Estos son mis modelos, ¿verdad? Donde todos eh, son los mismos parámetros, entonces, como, ¿verdad? Diferentes modelos se ajustan a los mismos parámetros. ¿Verdad? Entonces vemos ¿verdad? Que el gaussiano es el que más suave empieza, el exponencial es el que más crece al principio, em, el estable es como una mezcla ahí entre el esférico y el exponencial. em, el circular, ahí está también, ¿verdad? Entonces es como para que tenga una idea después ok, viendo nuestro variograma, qué modelo es el que tal vez mejor se ajusta. Entonces ahora sí podemos ajustar nuestro modelo. Entonces simplemente vamos a definir que es un modelo esférico y entonces a ese modelo esférico que definimos le aplicamos la función o el método de fit diagram con estos parámetros que ya habíamos calculado a partir de eh, nuestro variograma experimental. Pero cuando calculamos nuestro variograma experimental nos da este beam center y gamma. ¿Ok? Entonces, ese beam center y gamma son los que vamos a ajustarle a este modelo y le decimos que nos ajuste la pepita también y que nos dé un R cuadrado. ¿Ok? Entonces, nuestro modelo ajustado es una meseta de 0.78,
un rango de 428 y una pepita de 0,26 aproximadamente. Y un R cuadrado de 0,99, ¿ok? Pero eso es muy optimista, ¿verdad? Eh, este creo que no me estaba funcionando por alguna razón. Pero entonces aquí vamos a utilizar aquella figura de, de Seaborn, donde habíamos hecho los direccionales, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se ajusta nuestro modelo general a, a este, a estos variogramas direccionales. ¿Ok? Bueno, entonces vemos que se ajusta ahí como un intermedio. Y aquí ya vemos cómo se ajusta a los datos que efectivamente utilizamos para hacer el ajuste, ¿verdad? Entonces vemos que se ajusta bastante bien, ¿verdad? Entonces, por aquí podemos ver, digamos, si el modelo que escogimos consideramos que es el apropiado o no. Si no, pues cogemos otro modelo y lo ajustamos y ahí vamos probando, ¿verdad? Entonces, esa es una forma. La otra es con una validación cruzada, ¿verdad? Que aquí eh, eh, se ocupa tener esta, este archivo de Python donde hay varias funciones que yo definí. em, entonces, para que lo puedan importar, ¿ok? Y utilizar después. ¿Ok? Eh, entonces, sí es importante que lo pongan en un folder que se llama funciones y el CVGS que lo tengan ahí en la misma carpeta donde donde están trabajando lo de laboratorio. ¿Ok? Entonces, eh, podemos hacer la leave one out, ¿verdad? Que lo que va a hacer es que agarra un dato y lo saca, utiliza todo el resto para modelar y predice ese dato, ¿verdad? Entonces va a predecir todos los datos uno por uno. En este caso, eso puede ser, digamos, no es lo más recomendado porque son bastantes datos, ¿verdad? Cuando son muchos datos, lo que se prefiere es el K-fold o Spatial Cross Validation. Em, que lo que uno que hace es definir cuántos grupos quiere, en cuántos grupos quiere separar, ¿ok? Entonces, eh, vamos a usar esos. Aquí está para que puedan utilizar el leave one out si quieren. Verá, y lo que hace esto entonces es que separa los datos en 5 grupos. Entonces, separa uno de esos grupos, ajusta el modelo con los 4 grupos restantes y predice todos los puntos de ese quinto grupo. Y así lo hace con todos. ¿Ok? Entonces, aquí estos son los resultados del K-fold y estos son los de el spatial. ¿Ok? Aquí lo único que ocupan en general es simplemente el modelo ajustado, las coordenadas que se definieron antes, el field que se definió antes, ¿verdad? Entonces, digamos, todo esto ya viene definido con anterioridad. ¿Ok? Mientras no le cambien el nombre, no ocupan cambiar nada. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decirle que voy a utilizar los de Kfold. Vamos a ver un par de diferencias. Y aquí los voy a graficar para que vean, ¿verdad? En Kfold lo que pasa es que al azar asigna los puntos en diferentes grupos, ¿verdad? Entonces, ven que en una misma zona puedo tener puntos de diferentes grupos, ¿verdad? Entonces, digamos que realmente no estoy separando espacialmente los grupos porque al final de cuentas, casi que en todas las zonas, en todos los lugares, hay un punto de los diferentes grupos. Si utilizo el Special K, ¿verdad? Vemos que aquí lo que está haciendo es separa espacialmente grupos
y entonces están como en clusters, ¿verdad? Entonces se separa, entonces lo que va a hacer así, entonces cuando separa un grupo, está separando toda una región, ¿verdad? Entonces eso es más representativo de cuando quiero predecir en lugares donde no tengo datos, ¿verdad? Porque eh, de lugares donde no tengo datos son fuera de mi dominio, ¿verdad? Por lo general. Eh, entonces, realmente este es el más recomendado y con eso puedo calcular unas métricas, el error medio, el error absoluto, eh, mean square deviation, la correlación, el R cuadrado y el bias, que lo que se espera es que sea muy cercano a cero, lo que sea cercano a cero. ¿Ok? Entonces esos resultados los puedo eh, ver ahí y los puedo graficar de esta forma, ¿verdad? Donde lo que esperaría, ¿verdad?, entre los predecidos y observados es que las líneas estén lo más juntas posibles y que los residuales estén pues, normalmente distribuidos y el valor medio sea cercano a cero, ¿verdad? Entonces, eh, se cumple relativamente bien y entonces ya podemos proceder a la interpolación. ¿Ok? Entonces aquí, de nuevo, todo está para que se utilice lo que ya viene utilizándose, el modelo, las coordenadas, la variable, si se utilizó la transformación de Bosco-Cox, eh, si se utilizó cuantil y el cero, si se usa el cuantil porque eso es, entonces se va a hacer el Kriging simple porque como mi variable está normalizada, yo sé que la media es cero, entonces yo sé cuáles son la media de mis datos, ¿verdad? Eh, Ese es el único caso, ¿verdad? Si no se transforma la variable, no se usa. Y se usa Kriging ordinario, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la interpolación. Bueno, eso es como definirlo. Y aquí es donde hacemos nuestra interpolación en la grilla, ¿verdad? Ese era como definir el objeto de interpolación. Y aquí hacemos la interpolación en la grilla que habíamos definido. Y aquí lo que hacemos es retransformar la variable eh, en, en los datos, en la escala de la variable original, ¿verdad? Entonces siempre digamos, la variable de predicción va a ser prevar y la variable de varianza va a ser bar y la variable de desviación estándar va a ser stdbar. Ok, entonces aquí los paso a un data frame para ver los resultados, ¿verdad?, como para tenerlos y describirlos para ver, ¿verdad?, media, máxima, etcétera, cómo andan los valores. Y aquí ya puedo hacer los mapas de predicción y desviación estándar. Pero como no me lo está mostrando, no sé por qué. Mira, entonces vemos que se asemeja a lo que estábamos viendo antes, ¿verdad? Que tenemos valores bajos en la parte superior, valores, bueno, era al revés, este, valores bajos en la parte superior, valores altos en la parte inferior, y eso es lo que vemos, ¿verdad? Valores bajos, valores altos, y la desviación estándar realmente es simplemente para ver la incertidumbre, ¿verdad? ¿Dónde es que tenemos control o mejor control sobre la incertidumbre de mis datos? Ahora esto, em, eso lo puedo pasar a un raster, ¿verdad? Conforme a los valores que había definido anteriormente.
Eh, entonces aquí puedo ver ese raster y lo puedo exportar si quiero. Entonces aquí lo voy a exportar en figuras, Kriege, Pred. Mira, el tipo es el Pred. eh, y eso después lo pueden utilizar en un sistema de información geográfica. Bueno, ya lo he exportado y aquí lo volvemos a meter y... Ah, es que no lo definí. Bueno, tengo que definir y exportar y lo vuelvo a leer para... Mm, archivo fix. Eh, a veces se le mete el agua a esto. Bueno, em, eso es con Rasterio. Pero hay otra librería que es como más potente para trabajar con datos raster, que es Xarray. Entonces aquí está de nuevo para, ustedes definen qué variable es la que quieren utilizar, le ponen el nombre y eh, lo crea. Mira, aquí creo el data array de, ¿qué se hizo? De A. Ese es un data array que aquí está impreso, ¿verdad? Donde va X, Y y el nombre de la predicción. Y aquí sí quisiera exportarlo a TIFF, pero creo que como no tiene un sistema de coordenadas, creo que da problema. Mira, por ejemplo, y aquí puedo determinar dónde es que está el valor máximo. Mira, en mi mapa. Entonces mi valor máximo está en X 562, Y 82. Anda como por acá. Y aquí lo puedo ver. Mira, este ya es la visualización del data array. Y con el data array lo que me permite es guardar una variable. El dataset me permite guardar varias variables. Mira, entonces en el dataset ya tengo tres. Entonces aquí veo el dataset, verá donde tengo la predicción, la varianza y la desviación estándar. ¿Ok? Entonces eh, puedo, puedo guardar las diferentes variables en un solo objeto. Y ya para terminar, puedo verlo en tres dimensiones. ¿Verdad? Está el objeto en tres dimensiones, donde, mira, los valores bajos son los valles y los valores altos son las cimas. Ok. Bueno, eso sería cómo realizar la geostadística eh, básica, que es la que más se usa, digámoslo. Mira, la de Kriging ordinario, Kriging simple, eh, y por lo general sin anisotropía. Eh, Mira, ahí podemos ver lo de la anisotropía en algún otro momento, si están interesados, interesadas, o también en la ayuda del paquete de GSTools. Ahí vienen ejemplos de cómo hacer los diferentes tipos de kriging también. Ya teniendo esto como base, pues espero que sea más sencillo para poder ajustarlo para las necesidades. Entonces, ese era el último laboratorio de geostadística.